¿Qué tal? Y muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos aquí en este quinto episodio de Crónicas de Ecatepec, más allá del Cerro del Viento. En este momento nos encontramos en el Nodo Cultural Revolución de las Conciencias con el compañero Luis, el compañero Rafa, el compañero Dani, el compañero Eduardo. Todos son miembros de la red de círculos de estudio del Partido de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y pues han sido una parte fundamental del trabajo y desempeño que se ha hecho aquí en el Distrito 10 y en todo Ecatepec. Muchachos, mucho gusto y muy buenas tardes. Qué ánimo de estar aquí con ustedes. Venga. Gracias. Pues, primero que nada, preguntarles cómo se sienten después de la victoria electoral que se vivió con la maestra Delfina Gómez. Pues con muchos ánimos, ¿no? De seguir en la lucha. Creo que fue algo que anhelábamos muchos, que anhelábamos jóvenes, personas adultas, mujeres, hombres, que estábamos buscando una transformación real dentro de nuestro estado, ¿no? Ya era la segunda vez que competía la maestra Delfina. En el 2017 nos la robaron, pero ya era necesario que ahora sí pudiéramos llevar a la maestra a la gobernatura. Y se logró a través de pues, la ciudadanía, a través de la concientización que se ha hecho. Y creo que pues está viva voz todavía, ¿no? El sentir de ese triunfo. De ese triunfo. Todavía se siente. Todavía se siente, ¿no? Todavía. Sí. Hay hasta lágrimas en el momento porque pues también hubo compañeros que se quedaron en el camino y también es de admirar eso que la profesora también reconoció todo el proceso que se ha llevado. ¿No? Y se dignifica la batalla. Bien, pues yo creo que siempre son nuevos retos, ¿no? Siempre son nuevos retos, como decía Galeano, que caminas un paso a la utopía y la utopía se aleja más. Y hoy tenemos nuevos retos, entonces, pues está padre, ¿no? Intentar ver así los nuevos desafíos que tenemos como movimiento y como partido también. Hay varias cosas que tenemos que empujar para terminar con la política de las focas, porque eso le encanta mucho a todo el mundo, ¿no? Limitarnos solo para que nos aplaudan o para que le aplaudan al político, o la política de los borregos que nos llevan pero no nos dejan opinar. Y todavía hay esas cosas que tenemos que superar, pero es organizados, porque generando, digamos, organización vamos a respaldar el gobierno de la maestra, porque va a tener varios desafíos, y también como partido pues estar combatiendo esa cultura que domina aún todavía en nuestro partido. Sí, de la vieja política que de la vieja política. Sí, la verdad es que sí. Muy buen Dan. ¿Qué tienes que decir de este proceso? Pues muy emocionado, ¿no? Porque creo que aún no dimensionamos el hecho histórico que logramos este pasado mes. Sacamos al PRI más corrupto de todo el país, un PRI que se había enquistado en el poder como desde hace 100 años, que por muchos años la izquierda trató de quitar. En el 2017 precisamente pues, nos robaron la elección, pero pues el cambio era inevitable y se logró, pero también con un sentido pues, de responsabilidad pues, digamos, en la lógica de que ahora nosotros que ya no estamos en el papel de oposición en el Estado de México y vamos a asumir una responsabilidad en el gobierno, como un partido en el gobierno, como un movimiento en el gobierno y como una izquierda en el gobierno, pues no podemos replicar las mismas prácticas que nosotros criticábamos, ¿no? Claro. En el gobierno del Estado. Y pues sí, vamos a tener muchos retos porque decía Bernardo Barranco, que estuvo en algunas actividades de formación política, pues que el movimiento ha sido tan abrumador y ha crecido tanto en tan poco tiempo que no ha logrado generar cuadros quizá técnicos o más administrativos que lleven a transformación en esas áreas o estructuras también importantes para las transformaciones. Pero es un paso gigantesco que hayamos logrado la dirección de las políticas del bienestar aquí en el Estado de México. Y pues eso, que por un lado emocionados y por el otro también con un sentido de responsabilidad, inclusive de asumir el papel nosotros como pues, del relevo generacional, ¿no? De lo que viene, ¿no? Y es que al final del día sí, al ganarle al grupo Atracó Mucho, pues era ahora sí que lo más, el que se haya logrado ya aquí en el Estado de México, pues dice muchísimo. Pues primero, mucha responsabilidad, ¿no? Al final, vamos a ser el primer gobierno de izquierda desde que el Estado de México es el Estado de México.
y eso genera responsabilidad histórica, ¿no? Que a veces los compañeros que llevan pues la dirección de algunas tareas tanto del partido como administrativas no entienden, y si no lo entienden ellos, pues a veces la militancia o los simpatizantes o el pueblo en general pues no tiene las bases para poder empujar el movimiento, ¿no? Aquí el nodo, pequeña precisión, es conciencias en revolución, porque tenemos pues la idea de que pues, primero generar conciencia, y cuando ya tengamos un nivel de conciencia vamos a generar estos cambios, y por eso es el nombre de este lugar. Y la otra, ¿no? Nosotros que tenemos pues la responsabilidad como jóvenes de continuar las luchas que los compañeros pues empezaron, nosotros nos toca concluirlas, y aparte de concluirlas, poder consolidar el cambio y que no haya una regresión, porque pues también estamos, al ser los primeros, al ser pues los que nos toca ejercerla, ya no luchar, a veces no entendemos que ya no somos oposición, que ya tenemos que cambiar la forma de expresarnos, cambiar la forma en la que nos debemos de conducir. Ya hay otras dinámicas. Claro. Y al final del día lo que ustedes mencionan es muy muy importante, porque creo yo que el movimiento apenas ha brotado, esa semilla que se plantó desde hace mucho tiempo apenas va saliendo, y al final del día sí debe de haber tanto una coordinación política un poquito más fuerte, en el sentido de que nos puede llegar a pasar como por ejemplo en Brasil, donde realmente ya había una consolidación de las izquierdas, pero viene este giro dramático hacia las derechas, ¿no? Que eso es algo de lo que desde mi perspectiva aquí en México se debe de blindar al movimiento para no caer en esos vicios, porque al final del día debemos de ser conscientes que esa es la lectura que veo, ¿no? Existe mucho ánimo, existe todavía mucho ímpetu por seguir avanzando, por seguir construyendo, pero también no caer en la ingenuidad de que ya todo está hecho, de que ya todo está ganado, de que ya no hay nada más que hacer, sino que viene este ánimo, este impulso de que todavía hay que trabajar mucho para que realmente se consolide esa transformación. Y eso es algo que desde mi punto de vista tienen muy muy bien definido, se los aplaudo, porque al final del día están empujando un esfuerzo muy muy importante aquí en el nodo, están haciendo algo bastante duradero, que va a impulsar a muchas personas, que va a impulsar a muchos compañeros a no quedarse atrás y a acompañar estas conciencias en revolución que bien dices. Sí, bueno, hay Adelante. interrupción. Yo creo que también una parte que ha faltado bastante y que es necesario trabajar es el tema del, como lo decía mi compañero, el relevo generacional. Okay. Pero el relevo generacional no solamente es de edad, ¿no? Hay que entender que pues esos compañeros que iniciaron las luchas y que todavía algunos están en algunos espacios de toma de decisión, pues en realidad es muy difícil que cambien o que pues sí, que transformen su manera de pensar o manera de trabajar, porque pues al final son personas que ya son grandes, son personas que ya tienen un criterio bien definido y que pues compartan esta nueva forma de hacer política, incluso hasta dentro del movimiento, pues va a ser difícil. Y algo que pues nos ha generado a nosotros los jóvenes es de que nos hacen a un lado porque no pensamos igual, nos hacen a un lado porque queremos hacer la política de forma diferente, y nos dicen siempre, pues es que así no se hacen las cosas, pues es que esas no son las formas. Cuando en realidad pues a lo mejor la forma en la que algunas personas trabajan, incluso hablando no solamente de la oposición, pues es con esas viejas prácticas, ¿no? Y nosotros que queremos pues irrumpir o ser más imaginativos y transformar el entorno que vemos mal, incluso a pesar de que ya llevamos un tiempo con resultados, pues hay lugares donde no llegan los resultados, y cuando queremos impulsarlos pues nos detienen o nos frenan, justamente por ese tema. Se trata de que no sea nada más una cuestión de apariencia, que no sea nada más un relevo generacional en la cantidad de años, que sean jóvenes los que entren, sino que realmente haya una forma diferente y nueva de hacer política. Que no se quede estancado nada más en la fachada, sino que sea un cambio que vaya más allá, que trascienda, vaya a las conciencias y a las generaciones, porque al final del día creo que incluso lo ha mencionado ya varias veces el compañero presidente, los jóvenes son arcilla, porque pues, están totalmente nuevos, vienen con ideas, con el empuje, con el ánimo y con la energía de servir al país, que muchas veces eso es lo que se va desgastando conforme vas subiendo en el escalafón político, ¿no? Porque al final del día nosotros como jóvenes muchas veces nos ocupan como esa cara agradable, esa cara, digámosle, simpática, pero al final del día no está el peso
político que realmente debería de haber para que la opinión de los jóvenes influyera un poco más. Y en ese sentido, yo también quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué sigue? ¿Qué sigue aquí en el nodo? ¿Qué sigue para el movimiento desde su perspectiva? ¿Qué es lo que para ustedes hay que empezar a direccionar el movimiento? Que también va a ser algo muy importante el hecho de que la responsabilidad, después de que el compañero presidente salga de Palacio Nacional, va a ser todavía mayor. Yo creo que sigue luchar por seguir siendo felices ayudando al prójimo. ¿Okay? Que no se nos pierda, ¿no? de vista, ¿no? Porque a veces nos vamos enfrentando a obstáculos, a prácticas políticas y de repente caemos a lo mejor hasta como jóvenes en la solemnidad y de repente a lo mejor con mucha claridad ideológica de los retos y todo, pero no tenemos que perder la esencia, ¿no? de la alegría de servir. Aunque nos llamen tontos, ingenuos o peor aún. Cosas, ¿no? Pero creo que sí tenemos que luchar por ser felices haciendo el bien al prójimo. Nos tenemos que capacitar, tenemos que prepararnos para asumir responsabilidades y no solo en gobierno. Muchas veces decimos, pues a gobierno. Y si el partido se queda sin cuadros, o sea, yo creo que toca seguir comunicándonos con las generaciones de jóvenes, con los recién egresados como ahorita ustedes, o sea, creo que toca ser esa bisagra para que no haya una desconexión con las nuevas juventudes que ya nacieron en la 4T. Sí. Que ya son jóvenes que ya tuvieron su beca en el bachillerato, que son jóvenes que ya tuvieron otras cosas que no teníamos nosotros, ¿no? Creo que toca eso, ¿no? Seguir capacitándonos y haciendo una política que sea muy abierta y que sepamos que hay dinámicas del partido, pero que no nos dejemos envolver. Hay que recorrer el territorio. El relevo generacional no solamente es alzar la mano y querer un hueso, diría. Claro. El relevo generacional es estar en la comunidad, estar en el territorio y ahí afianzarnos, porque los que se creen dueños de la política y que ahora están con el logotipo guinda, pues obviamente que a lo mejor pues incluso les estorbamos, ¿por qué no decirlo así? Pero la única manera en la que nos van a respetar es cuando tengamos a comunidades organizadas y que las respetemos, que nunca lleguemos a creer nosotros, son mi gente o todo esto, porque es la única manera, no hay otra. No hay un camino fácil para que nos respeten como juventud si no estamos afianzados en el territorio, empujando ideas y proyectos, ¿no? Entonces me parece que toca hacer la revolución de las conciencias desde la organización popular, ayudar a los que menos tienen, y a mí me encanta la idea del cooperativismo. Hay que intentarlo, a lo mejor no sale bien a la primera, pero hay que seguirlo intentando y no claudicar en esa parte, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo. Y al final del día esa cooperación es lo que mueve y alimenta a la sociedad, porque nadie nace solo, nadie se hace solo, y al final del día no podemos ir ahí por la vida como presentándonos como individuos, como si de plano no dependiéramos absolutamente de nada, de nadie, porque todo lo que en algún momento toca nuestras vidas nos va constituyendo como personas. Creo que eso también es algo muy, muy importante. Mi buen Luis, también te veo con mucho ánimo, mi buen. ¿Algo que quieras también decir? Pues yo creo que sí, nos sigue tocando estar en la lucha, hacer unidad, ¿no? Porque creo que el proyecto es más grande que cualquier cuestión personal y debemos de hacer unidad, tanto jóvenes como adultos. No podemos sectorizar y decir, nada más vamos en la línea de jóvenes, ¿no? O vamos en la línea de adultos, o mujeres y hombres, sino que tenemos que unificar todos los esfuerzos para poder pues llegar a lo que hemos querido siempre, ¿no? Que es un México diferente, una manera de hacer política diferente. Sí es momento de que también los jóvenes tengamos participación, porque sí es importante que nuestras voces se escuchen, que nuestra voz cuente, porque a fin de cuentas pues somos un sector grande, somos un sector que somos activos dentro de la política, que no somos apolíticos como muchas veces o mucho tiempo nos han tomado en esa cuenta, ¿no? Que los jóvenes son apolíticos.
¿no? A lo mejor no nos ha gustado la manera de que hacen política tradicional. Necesitamos volver a hacer, o hacer una política que a los jóvenes sí nos interese. Yo creo que es momento de que los jóvenes sí seamos escuchados, que participemos, que sigamos estando activos dentro de la política y pues que hagamos unidad entre el grupo. Que no nos quedemos realmente nada más con esta situación de voy como invitado, voy a ver, sino que realmente estamos proactivos, que estemos dentro del movimiento y que estemos dentro de las luchas. Y que como bien dicen, que nos estemos capacitando, que nos estemos empapando realmente de la alegría de servir, que bien comentas tú, Rafa. Tú, muy buen Dani, algo que quieras aportar también en este sentido, carnal. Sí, pues yo creo que el nodo cultural, Conciencias de Revolución, tiene que profundizar las luchas que se enarbola y que también pues Morena tiene como principios fundacionales, ¿no? Que es pues la cultura, la comunidad encima de los individuos, ¿no? Que sí también son importantes, pero digamos no esta individualización del neoliberalismo, Sí, claro. sino de crear comunidades, redes de protección, bien decía, pues una construcción de una colectividad, de cooperativismo, y pues creo que ese es el papel del nodo en esta pequeña parte del estado y del municipio, en sumarse a esa estrategia, ¿no? De profundizar pues lo que la 4T ha logrado quizá a nivel federal y demás, pero que todavía falta pues seguir ahí picando piedra en lo más, pues en el más profundo, ¿no? Que es pues la comunidad. Creo también que el papel del nodo, o yo lo leo así, clave de también ser un espacio donde la militancia y los simpatizantes se encuentren, sí, y puedan a partir de ahí pues ir poco a poco generando, lo que decíamos, relevo generacional, porque hay una necesidad pues que inclusive es hasta biológica, ¿no? Que pues la política, que digamos es algo que es continuo, pero que los individuos y las personas pues sí tienen cierto pues margen de acción, que es la vida. Sí. Y pues estamos en la antesala de que Andrés Manuel salga del gobierno, que es nuestro principal líder político, social, moral, y qué vamos a hacer ante ese espacio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde las bases y sobre todo desde quienes van a darle continuidad, ¿no? Porque si estamos pensando esto como una transformación histórica, pues es una transformación histórica, no es solo de un sexenio, ¿no? Claro. Tiene que perdurar y quizá con, como dice, con continuidad, con cambio, pero van a tener que haber personas ahí que las promuevan. Y bien dice Rafa, ¿no? Que no es, digamos, nada más de que levantemos la mano y ya, y tampoco creo que es correcta esta postura de algunas personas que dicen, no, es que nosotros llevamos formados en la fila, ¿no? Y no sé qué, dolores. Sí, son las tortillas. Pues sí, o sea, es que el movimiento no es así con reglas tan cerradas cuadradas, como que, pues soy joven, me toca, o llevo 20 años formado, no sé qué, pero a lo mejor nunca he hecho algo por mi comunidad, pues me toca también, ¿no? Creo que hay que darle dinamismo a la política más allá de estos como lugares comunes de, quítate tú porque me pongo yo, ¿no? Como en la canción, pues mira, al final del día yo siento que estamos viviendo un momento, sí, muy, muy importante, un momento histórico, en el cual la transformación está avanzando a pasos agigantados. Yo realmente creía que iba a ser un poco más lento, y la manera en la que ha pintado el mapa, por ejemplo, de Guinda, ha sido realmente extraordinario. Y en ese sentido, pues sí quiero felicitarlos, porque aquí en el nodo han hecho actividades que de una u otra manera han fomentado e impulsado pues justamente esa cooperación, esa unidad, e incluso he visto que han roto con este esquema de política tradicional, en el sentido de que están haciendo trabajos más allá de una asamblea, más allá de, por ejemplo, lo que podemos ver es una figura tal, viene tal, vayan, como bien decías, la política de las focas, de los borregos, sino que han tratado de permear un poco más en actividades sociales. Lo de, por ejemplo, en su momento la rodada ciclista, el apoyo a la maestra, que yo desde mi perspectiva lo considero que fue todo un éxito, porque no se vio realmente como una situación política,
que al final del día había el interés del apoyo hacia la candidata que era la maestra, pero realmente se enarbolaba más lo que era la lucha tanto por la movilidad sustentable como también la cuestión de recuperar esos espacios para las personas. Y eso yo creo que es incluso hasta más atractivo, es un discurso más atractivo que el hecho de va a venir tal, pues vele a aplaudir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo los felicito porque han hecho bastante y al menos en el Distrito 10 se ha notado la presencia activa del movimiento. Y eso es algo de rescatar, muchachos. Eso sí, muchísimas felicidades. Yo espero que sigan con este proyecto y en ese sentido les preguntaría aquí en el nodo, ¿hay alguna actividad que les gustaría promocionar? ¿Hay algo que aprovechando el espacio que les gustaría compartir con los compañeros que nos lleguen a ver? Algo que a ustedes, alguna actividad en puerta, algún curso, algo que les gustaría promocionar ahorita en este espacio. Pues, más que promocionar las actividades, pues que vengan y lo conozcan primero, ¿no? Que lo hagan suyo. Ahorita mencionabas las actividades que hemos realizado. Yo te preguntaría, o sea, ¿cuál es el eje rector o el eje transversal que seguimos nosotros como jóvenes a realizar una actividad? Si estamos en cuestión de la vieja política, de solamente de ir como focas, o ir a aplaudir, o solamente ir a escuchar. ¿Qué sentido tiene? Exactamente, entonces, pues nosotros hemos tratado de que también un eje transversal de las actividades que realizamos, pues sea lo que nosotros queremos que se lleve a cabo. En realidad, lo de la jornada ciclista, pues más que nada de apoyo a una candidata, fue que pues hay una necesidad de que haya el uso de la bicicleta, que haya condiciones para que ese transporte se utilice de manera segura. Sí, de condiciones que no hay. Espacios. ¿No? ¿Cuál es la necesidad de recuperar espacios? Pues porque en realidad nosotros no tenemos dónde organizarnos, no tenemos dónde salir y pues llevar a cabo lo que tenemos pensado, ¿no? Y sobre todo como jóvenes que nos dicen es que somos, decían, apolíticos. Yo creo que no somos apolíticos, más bien estamos muy estigmatizados, porque pues los que más o menos platicamos dentro de los salones, los que tenemos alguna actividad cuando salimos a la calle, pues sabemos que toda actividad pues tiene también algo de política. Entonces, sí, claro. Si nosotros empezamos a entender que la política está inmerso en todo nuestro quehacer diario, pues nos vamos a involucrar. Y si nos vamos a involucrar, pues no nos vamos a involucrar a estarle aplaudiendo, estar como antes, ¿no? Nada más yendo de acarreados. A la expectativa, ¿no? De Ahora, qué se va a hacer. Yo te lo digo, pues estamos chavos, ¿no? Pues no debemos de estar pidiendo permiso o estar esperando a que nos abran la puerta. Pues si nosotros no tocamos una puerta, no se va a abrir, y si la tocamos y no se abre, pues nos metemos por la ventana. Al final, ¿cuándo hemos pedido permiso? ¿Cuándo hay necesidad? Pues ¿no? sí. Sacando el código postal. No, pero que sí. está muy bien porque Está al final del día son actividades que hacen que se note que viene este impulso, que hay relevo, que hay las ganas de impulsar estas luchas, porque muchas veces no las ven, y cuando las ven, cuando presentas un documento ante el municipio o ante cualquier autoridad, muchas veces se queda ahí, de ahí no pasa. Entonces el hecho de que, como bien dices, tocas una puerta, no te abren, pues me meto por la ventana. Hago la actividad, que se note que hay la necesidad, que hay gente que ocupa la bicicleta en este caso, que necesita esos espacios, que necesita esos entornos, y al final del día todo gira alrededor de las decisiones políticas. Por eso también es tan importante estar inmerso en ella, es tan importante realmente ser partícipe, ser propositivo y no quedarnos atrás, porque muchas veces es muy sencillo esta cuestión de es que todo está mal, pero caray, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer que esté bien, no? Y eso es algo que han ustedes tomado, que no es la cuestión de saber qué se va a hacer, ¿no? Sino el hecho de, pues vamos, hagámoslo. Yo podría, de aquí del nodo cultural, primero pues tenemos la biblioteca. Digo, es algo que a lo mejor a veces puede pensar que está en desuso por la cuestión de el internet y ya se puede investigar en otros lados, pero más que nada, como bien dice, ¿no? Si fuera así, pues el cine también estaría en declive, ¿no? Y parece ser que es todo lo contrario con las plataformas. O sea, se tiene el acceso a ver todo el contenido que está en todas estas plataformas digitales, y aún así preferimos ir al cine. Y a veces se prefiere ir al cine no porque sea una pantalla más grande, sino por la convivencia. Claro, entonces, por la experiencia. Ya venimos de una pandemia, y lo que ahorita necesitamos después de tanto encierro, pues es volvernos a encontrar, reencontrarnos, platicar entre nosotros, organizarnos y empujar lo que nosotros queremos que sea implementado en donde vivimos, ¿no? Aquí en el nodo tenemos la biblioteca, tenemos
asesorías legales, tenemos un espacio donde es un círculo de estudios, donde pues venimos a que la militancia, que los compañeros que tengan algo que decir, pues lo digan, sin que se sientan que son ignorados, sin que sientan que le están hablando a la pared, porque pues también como jóvenes siempre pues valga la redundancia, nos juvenean, ¿no? Y nos tratan, pues, ¿de qué este compa qué sabe? Pues si no ha vivido, ¿no? Y pues aquí no hay derecho de antigüedad, la neta. Y si habláramos de derecho de antigüedad, pues estaríamos contemplando entonces, pues, ¿qué vamos a cambiar? ¿No? Estaríamos simplemente apostando en la que es, como le decían, el gato pardo, de que todo cambia para seguir igual. Y pues si a nosotros, que somos jóvenes, no nos abren la puerta, que tenemos esas ideas frescas, y como dice el compañero Luis, pues si nosotros no encontramos un espacio donde hacer política, ni siquiera en el partido que está presentando otras dinámicas, pues entonces ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues ¿dónde vamos a encontrar un espacio donde pues sí nos tomen en cuenta, donde sí pues nuestra opinión valga, si al final siguen haciendo estos compas pues lo mismo y nos siguen tratando como si no supiéramos? Aferrándose a ciertas dinámicas de la vieja política, ¿no? Que al final del día eso es lo que se intenta superar, porque veo que hay mucho el ánimo de querer seguir impulsando el proyecto de nación, bueno, el proyecto alternativo de nación, pero al final del día también veo que hay esta cuestión de incertidumbre de las personas, y el hecho de que ustedes ya estén tomando una directriz es muy bueno, porque entonces no nos quedamos con esta situación de vamos a esperar qué pasa, sino realmente de estar activos, de estar inmersos en el movimiento, inmersos en lo que está pasando y ser parte de ello. Aquí en el nodo, por ejemplo, otra de las cosas que hay que reconocer es el hecho de que no se le cierran las puertas a nadie. Es un espacio muy libre, muy abierto para todas las personas, sean luego se pelean mucho por esta cuestión de los referentes, ¿no? Son del referente que sea, pero yo he visto que aquí en el nodo realmente se supera esa cuestión y se pasa más a las actividades tanto partidarias como a las actividades sociales, que es al final del día lo que más importa. Y aquí a ti, mi buen Dani, algo que te gustaría añadir de aquí del nodo, algo que te gustaría decir. No, bueno, sobre esa parte de la invitación, pues yo creo que los principales espacios que la gente debe de ocupar, primero pues es el gobierno es algo que debe de servir, no de servirse, ¿no? Y un segundo pensaría pues es el partido del movimiento, que no le pertenece a nadie, que aunque haya referentes y lo que quieran, y muchos nombres, ¿no? Y muchas banderas de nombres y demás, pues el partido es plural y es abierto a todo el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos espacios deben de ocuparlos la gente y hacer que funcionen, ahora sí que empujar el elefante blanco, y la forma de hacerlo pues es organizándose, ¿no? Haciendo un comité, ¿no? Un comité seccional, un comité de juventudes, un comité de lo que sea, pero un comité, un espacio de organización, y a lo mejor también un círculo de estudios, ¿no? Que están muy compaginados, que es también, digamos, la militancia, pero a la par la formación política, ¿no? Sí. Y estar en ese 1-2 constante de estar en ambos frentes. Y pues creo que sí, en el caso de Ecatepec, pues no tenemos ya, creo, ninguna excusa, o no sé cómo algunos piensan todavía excusarse, porque pues ya tenemos los espacios que se buscaban para transformar la realidad, y si nosotros llegamos con la misma narrativa, la misma oposición o demás, pues francamente no tenemos un horizonte al cual vamos a llegar, ¿no? Y bueno, pues creo que un buen ejemplo de eso pues es, creo, lo que Andrés Manuel ha estado empujando a nivel nacional, que son estas consultas, asambleas, que quizá están todavía en ese proceso, en esa curva de aprendizaje. Muchas veces las personas todavía no, a lo mejor también porque no han tenido esos espacios para dialogar con la gente, dialogar con los representantes, con el partido y demás, pues no están quizá, digamos, acostumbrados a esa dinámica, pero pues yo creo que de un inicio es sano que se abran esos espacios, ¿no? Ahora, digamos, el reto es que eso se lleve a lo concreto, ¿no? Y que sí ese proceso de diálogo, que a lo mejor sí está chido y que sí suma, porque es la conciencia, y la revolución de las conciencias, pues que sí se materialice, sí, claro, en cosas que las personas pues puedan hacer suyas y defenderlas, ¿no? Y por ejemplo, este ejercicio de proyecto de nación 24 al 30, yo siento que es un ejercicio que sirve mucho, porque al final del día
es el intentar superar todas estas cuestiones de la vieja política, que esto, por ejemplo, en la experiencia que llegué a tener no sé si tú también, Luis, llegaste a escuchar, que era mucho esto de, pues sí, pero pues ¿quién me escucha? ¿Quién me puede realmente atender, ¿no? ¿Quién puede estar de alguna manera prestándome la atención? Era mucho esta cuestión de vienen cada que hay elección y demás, y estos espacios abren justamente la oportunidad a derribar esta narrativa, porque se empiezan a crear los espacios, y eso es algo que también debemos de empezar a rescatar, porque es rescatar la cultura democrática que en México no teníamos. Que en México realmente la cultura democrática y de participación es algo que apenas se está echando a andar. Entonces, el que existan estos espacios en los que si bien todavía no está la gente en particular, bueno, más bien en general, todos no estamos como que todavía muy, digámoslo, familiarizados con el tema, pero ya existen estos espacios y eso es un muy buen inicio, porque realmente estás demostrando que como movimiento, como partido en movimiento, no te quieres cerrar y no te quieres frenar a lo que diga tal o cual, sino que realmente quieres ser plural, que quieres ser abierto. Mi buen Sí, Rafa... adelante. Que ese es el cuento neoliberal de la transición que nos vendieron, de la democracia nada más como el voto. Claro. La democracia es el INE, ¿no? La democracia como la institución del INE, donde tú vas a reflejar tu voto y ya como hubo cambio de partido, como te cambió del PRI al PAN, ya hay democracia, ¿no? Y ahora que ya ese cuento se rompió, pues estamos viendo a algunos en el extremo de... ¿cómo dicen? El INE no se toca. Nada más que... Muy bien, muy buen. ¿Tú, Rafa, algo que quieras aportar? Pues yo estoy muy emocionado porque, miren, aquí en el nodo hay un grupo de autoayuda, ¿no? El tema de las adicciones sí está de repente cabrón, ¿no? La adicción al cristal, hay muchas a la cosas, mona, muchas otras cosas. Decimos, hay que hacer cosas y una nueva política que pueda llegar a esa juventud, y mucho de esa juventud está metida en todo ese contexto de violencia y de alguna manera, sin caer en la postura moralista, ¿no? Pero sí hay un tema que es un problema en México y es el principal reto que tiene la 4T ahorita. Ya hay un reparto de las riquezas del país, ya está la pensión de adulto mayor, ya está la pensión de discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, pero todavía hay violencia en el país. Y eso es lo que tenemos que empezar a combatir. Entonces, pues yo invitaría a las personas que vinieran, que participaran, ¿no? Que buscaran información para combatir esos temas, ¿no? Aquí en el nodo hay ese tipo de actividades de un grupo para combatir la adicción. Y también hay el tema de, bueno, los núcleos de producción familiar. En estos días vamos a entregar 20 conejas a 20 familias, preferentemente mujeres, para que en un espacio de 1 por 1,5 puedan tener una coneja que les produzca 82 kilogramos de carne al año, que calculamos nosotros que serían alrededor de 12,000 pesos de ingresos. De ahorro, porque ya no tendrían que comprar la carne, el huevo, pero no estamos dando la dádiva, no estamos dando la despensa, no estamos regalando ni comprando la conciencia de la gente. Estamos, como dirían, dándole el pescado. No estamos dándole el pescado, estamos más bien enseñándole a pescar, porque ellos van a tener que conocer un poco de la coneja, de su bienestar animal, de su ciclo reproductivo, y a lo mejor algunas de las familias pues lo llevarán a cabo con éxito. Entonces también estamos aquí haciendo un taller de peletería para que aprendan a curtir la piel. Tenemos que reconquistar la soberanía alimentaria. O sea, la búsqueda de la paz es también que las personas tengan que comer. Entonces, pues bueno, aquí hay ese tipo de actividades. Está la batucada también. Y yo enfatizo que ojalá sí se den la vuelta al nodo, que no lo vean como un espacio cerrado, no es un tema cuadrado, y con mucha alegría les digo que es una muestra de los principios hecho acción, ¿no?
el compañero Daniel dona para pagar cada mes el espacio, Tavares, Fer, muchos hacen posible esto. Entonces, no está financiado por ningún partido político, no está financiado por el gobierno, es un espacio autogestivo, es un espacio que quisiéramos que diario vea muchísima gente. Acá arriba hay un auditorio, quisiéramos que lo tomaran, que vinieran, hicieran una revolución aquí, ¿no? Y que le dieran vida al nombre, ¿no? Revolución de conciencias. Entonces, también está el tema de la batucada, como ya les decía. Queremos que los jóvenes o adultos también, porque hay unos adultos que tocan bien chido. Luis toca muy bien, Luis. Queremos hacer una batucada para ir a hacer la labor social, pero con música, ¿no? Lamentablemente, y esto lo tengo que decir porque a veces damos la cara bonita, ¿no? Ya tenemos los tambores, fue una inversión que hicimos, ¿no? Ahora sí que haciendo acción los principios de donar una parte de lo que nosotros podemos tener de apoyo, ¿no? Y los tambores están vacíos. Estaba el maestro, estaban los tambores, o sea, ya están los instrumentos comprados, pero ¿qué creen? No hay gente. No hay gente, no vinieron los alumnos, no vino gente a inscribirse. Entonces, ojalá pudiera hacer eco por ahí en alguien y que vinieran, porque a veces hay actividades gratuitas, ¿no? Pero a veces ni gratuitas, y decimos, ¿cómo sacamos ahora a las personas del celular? Antes el tema era la tele, en la época de Peña Nieto y la teledictadura y la teleimposición y todo eso, ¿no? Y ahora todos así en el celular. Y Sí. tenemos que romper la barrera del celular, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que comenta Rafa, sí es todo un tema porque parte del encerrarnos en el individualismo que bien marcó y que dejó bien marcado el sistema neoliberal es justamente esta parte también con los teléfonos. Me parece a lo mejor muy distópico, a lo mejor muy exagerado podría ser, pero al final del día sí son una herramienta que premia al individuo, porque el contenido que estás viendo al final del día es contenido que se sabe perfectamente que te va a gustar, que está hecho a modo hacia ti. Entonces, despegarte o de alguna manera poder decir, no, ya estuvo de una manera, pues, digámosle consciente, ¿no? Que tú agarres y digas, no, ya mucho teléfono por el día de hoy, realmente es muy, muy difícil. Y si ya tenemos esa lucha encima, pues esta vez es todavía mucho más difícil el lograr que se hagan cosas en la realidad, que es bien lo que dices, se hagan cosas y actividades que la gente pueda disfrutar, que no solamente sea una cuestión de encerrarse en el teléfono, sino realmente de estar pues aquí, en el mundo real, que tomemos estas actividades que bien dices, ¿no? A veces ni porque son gratuitas, pues ya estamos en ellas. Y muchas veces ya no es ni siquiera por el día a día, por estar muy ajetreados, sino que es muchas veces porque ni siquiera nos tomamos digamos, los 5 minutos como o la media hora como para poder asistir a algo que a veces tomamos como que va a ser más importante el video que voy a ver en YouTube ahorita con mi coquita y con mis papás, que realmente ponerme a hacer algo un poquito más proactivo. Porque la otra es la simulación, ¿no? Ser un joven que participa en la política, pagarle a bots, ¿no? Y tener 5,000, 7,000 likes, ¿no? Pero nunca pararte en la comunidad. Ah, pero eso sí, viva la 4T. Entonces, eso también hay y también, pues, se respeta, ¿no? Pero no compartimos esa forma de hacer política virtualmente, ¿no? Es pura Es que el mundo pose. real es muy feo. El El mundo real es muy feo. La neta, gente se intenta inmersar más es en que, esas es que a veces nos criminalizan, o no, ¿cómo se dice? Nos estigmatizan a los jóvenes que nada más quieren estar en su teléfono. Pero cuando levantas la cara y dejas de ver el teléfono y ves que pues, lo de afuera está bien gacho, pues la neta prefieres mejor sumergirte en el teléfono, ¿no? Lo mismo con las drogas. Nos criminalizan, es que pinches vatos drogadictos. Pues la neta es que quiéramos ser drogadictos. O sea, al final sales a la calle y lo primero que te encuentras son drogas, violencia y todo bien feo, pues mejor me voy a darme un toque o a meterme con estos compas porque es el único espacio donde me siento incluido, donde puedo realizar alguna otra actividad que solamente estar en el pinche teléfono.
y eso a veces nos lo criminalizan a nosotros. O algo que ha hecho muy chingón el capitalismo es de dar o culpabilizar al individuo por los problemas que el mismo sistema genera, ¿no? Ahorita tenemos pues la capacidad de poder salir a la calle y ya ver un poquito más de cosas, ¿no? Al joven, ¿por qué se metía pues en el crimen organizado? Porque no había otra cosa que hacer, ¿no? Porque los trabajos bien mal pagados, porque Precarios. la misma apología del delito y todo esto que nos brillaban, ¿no? Una mejor vida, o una vida a la cual no vamos a acceder si no hacemos cosas malas, porque pues al final el trabajo bien hecho o el trabajo bueno, pues nunca es tan bien redituado, ¿no? Y lo mismo del tema de la cultura, ¿no? Nosotros salimos y vemos a los que están tratando de hacer cultura y lo único que hacen a veces pues es una cultura enfocada o algo que ellos creen llamar como actividades culturales, a solamente pues darle a los jóvenes un espacio donde puedan bailar y donde puedan Y ya estuvo. y ya hasta ahí. Y pues la neta, pues el chavo, por lo menos yo desde mi punto de vista sí lo considero a lo mejor porque así soy, de que pues uno quiere más. Al final pues tenemos hambre, ¿no? De tragarnos el mundo a puños, y pues lo único que nos encontramos pues son drogas y es lo único que nos tragamos a puños. Entonces, No, pero sí es, no es nuestra culpa. sí es todo un cambio de perspectiva, porque al final del día, y es muy válido, porque esta cuestión, ¿no? Si al final del día la realidad que tienes es todavía mucho peor que lo que te puede presentar el algoritmo, pues apuestas 1000 veces por el algoritmo, porque al menos te puede hacer sentir un poco mejor, ¿no? Un poquito, de alguna manera, más, pues, más alegre. Si lo que ves en tu realidad son todas estas cuestiones, ¿no? Que estás diciendo, si encuentras drogas, si encuentras, pues ahora sí que delincuencia, si encuentras eso al salir de tu hogar, pues esa es la realidad que vives. Entonces también no es como que la puedas ocultar ni tapar con un dedo. O sea, es realmente un cambio sistémico, y muy bien lo que dices, porque al final del día tenemos mucho esta cuestión de el individuo debe de cambiar. Incluso eso lo podemos traslapar a cuestiones en las que los jóvenes se sienten muy deprimidos, muy ansiosos, muy tristes, porque no hay condiciones de empleo, no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones de estudio, y muchas veces está esta cuestión de yo quisiera más y de repente siento que no puedo, pero que es por mi culpa, cuando muchas veces esas cosas son circunstancias que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestro alcance, y que el mismo sistema de alguna manera hace que tú te sientas como que culpable, y no solamente culpable, sino hasta el punto de decir, estoy insatisfecho, no logro mis objetivos, deseo más y no veo un avance. Y eso al final del día yo siento que también para los jóvenes en particular, ahorita es algo que está pesando mucho. Ese sentimiento colectivo como de tristeza, como de angustia, Ansiedad, de incertidumbre. Y si revisas quizá en una cuestión de cantidades o de gráficas, las cosas que más consumen los jóvenes o las nuevas generaciones, digamos, OnlyFans. son, bueno, eso, pero no sé, pero también, digamos, bares, restaurantes, como cosas más de placer instantáneo, como bares, restaurantes, plataformas de streaming de música, y muchas cosas que son, digamos, momentáneas, ¿no? O sea, que no tienen o sea, no hay una perspectiva de futuro. Los jóvenes ya creo que hemos renunciado a ese horizonte, porque no tenemos, digamos, o sea, es que... ¿A qué le tiras sistema mexicano? Diría Chava Sí. Flores. No tenemos a futuro, a partir de la generación, no me acuerdo de cuál. 99, ¿no? 98, Seguridad 99. social, prácticamente, en las gráficas, más del 60% de las nuevas generaciones tienen trabajos que no tienen seguridad social, o están empleados por nuevas formas de empleo o de explotación que hacen abuso de eso, ¿no? El outsourcing, el new show. Las plataformas de Didi, de Uber, que son trabajadores que laboran quizá más de 8 horas diarias, pero que no tienen derechos laborales, ¿no? No, y que esas plataformas ganan carretadas. Entonces sí hay que como que ver cómo cambiamos ese paradigma o generamos una nueva ruta de propuestas o de programa político que presentarles, ¿no? Porque quizá en este momento tenemos uno que sirve para este instante o este momento, pero a futuro hay otras cuestiones, ¿no? El cambio climático, los desplazamientos por el cambio climático, muchas cuestiones. Que nosotros defendemos más bien la ecología política, ¿no?
que no solo es esta cuestión de la agenda ambientalista, ¿no? Sino que también hay una cuestión económica, hay una cuestión de fondo. de transnacionales y demás. Pues hay muchos retos para... En esta cuestión que, por ejemplo, comentas, es algo pues, bastante llamativo. En algún momento en clase tuvimos ese debate sobre derechos y garantías, porque al final del día ahorita tenemos muchos derechos que nos brindan las libertades individuales, en el sentido de bien lo que decías. Tenemos la libertad de escoger, de hacer, de ir, de pensar, de decir, de comer, de beber, pero al final del día las garantías, que eso es algo totalmente diferente, son cuestiones y son luchas que de repente no vemos. Ya no tenemos garantías, como bien decías, de seguridad social, ya no tenemos garantías a futuro, como lo que sería una pensión, ya no tenemos garantías, por ejemplo, de una lucha que ahorita está diría yo, muy latente, que es la cuestión, por ejemplo, de la vivienda, que ya ahorita ya realmente ya es algo que a nuestras generaciones es prácticamente imposible el acceso a la vivienda. Entonces sí es una cuestión en la que pones en balanza, ¿no? Tenemos libertad absoluta o casi absoluta para hacer y deshacer, pero no tienes la garantía de realmente de qué va a ser el día de mañana, porque pues, también hay que decirlo, ¿no? La juventud pues es prestada y es un ratito, y el día de mañana ya otra cosa. Y ya incluso podemos verlo que el día de hoy ya vienen cuestiones muy fuertes como los refugiados climáticos, cuestiones muy fuertes como el hecho de la sobreurbanización, más que el hecho de una sobrepoblación, el agua, una sobreurbanización, el agua, las luchas por el Ahí agua. sí te voy a debatir porque yo no creo que tengamos todas las libertades. Al final más bien es la libertad que te presenta el mercado. Te dicen, tienes la libertad de vestirte como quieres, pero solamente lo con único... tantas marcas. Ajá, y la otra, pues a ti te pueden decir es que pues tienes la libertad de opinar, pero ya hasta las redes sociales que se supone que eran el Ya la espacio de censuran. abierto, pues no puedes hablar de ciertos temas porque ya te bloquean y ya no puedes hablar. Entonces, Sí. pues también qué libertad de expresión se tiene y qué espacio estamos generando para poder pues contrarrestar esta censura que pues ni siquiera nos estamos dando cuenta que está sucediendo y No, que y a sí veces nos le está haces impactando. más caso a Facebook que a tu mamá. O sea, muchas veces en Facebook te dicen, no digas esta palabra, pues ya le evitas. Pero si te lo dijera tu mamá, te juro que en mi caso le haces. Y es realmente una cuestión muy importante porque ya eso ya... No sé si vieron, por ejemplo, o si leyeron 1984, pero hay una cuestión incluso con el lenguaje. ¿Qué puedes decir y qué no puedes decir? Y ya entonces, ¿qué tanta libertad es la libertad? Pues es que parece que lo agarraron de manual. Ahorita ya vemos... Básicamente... ¿Cuánta libertad estamos renunciando por seguridad? En el caso de ahorita que nosotros que estamos jóvenes, estamos ahorita en una etapa donde pues, queremos estar y hacer y deshacer afuera en la calle quizás, porque tenemos esa inquietud, ¿no? De, por ejemplo, salir y que al final somos personas sociales, somos personas entes sociales. que necesitan, pues, exactamente, ¿no? Platicar y hablar y encontrarse con otras personas y no nos dejan salir o no podemos salir a ciertas horas porque ya nos encontramos en un contexto demasiado violento. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros no empezamos pues, contrarrestar estas dinámicas, a nadar contracorriente, y a veces es difícil porque, pues, los que nadamos contracorriente nos cansamos y a veces nos cansamos antes de llegar al final. Y lo único que sucede es de que todo lo que empezamos a hacer y todo lo que hacemos, pues como no le encontramos un beneficio o un resultado, como cuando estudias una licenciatura y lo único que encuentras es trabajar y estás haciendo otras cosas, o no ejerciendo, pues al final te topas con pared, No, y lo único que haces es la depresión y todo ese pedo, y todavía encima que vemos en redes sociales que otros güeyes lo hacen y nosotros no, que otros güeyes lo están haciendo, y aunque tampoco lo hagan, porque al final todo es apariencia, ¿no? Todo está hecho a modo. Algo que sí me gustaría resaltar o recalcar aquí y que pues lo hemos platicado aquí en los círculos de estudio, que es cuál es el papel que nosotros queremos jugar en realidad, ¿no? Cuál es el papel que quiere jugar el joven dentro de pues, el contexto que se está viendo ahorita. Ahorita hablas de refugiados climáticos, el tema de la guerra que hay, todo el contexto político y social que existe en el mundo. ¿Cuál es el papel que estamos teniendo nosotros? Solamente estar en el teléfono dándole like o dislike porque esa es la forma en la que nosotros nos expresamos, o cuando vamos a salir de verdad a la calle, a recuperar espacios, a empezar a decirle a la gente pues si hay una alternativa al capitalismo, estas empresas donde solamente gana una sola persona,
a la acumulación desmedida de la riqueza, pues es el cooperativismo, pues es la organización. Si nosotros queremos ya impulsar un cambio, pues no lo vamos a impulsar solos y por eso nos cansamos. Es como una cuestión, digámosle, de mucha utopía, pero bien lo decías hace rato, es mucho más fácil culpar de alguna manera al individuo y culpar a lo que está pasando que realmente intentar cambiar el sistema. Que eso también va mucho de la mano. Mi buen Rafa, veo que también quieres participar. Sí, no, pues es esta cuestión de que si el problema está en la estructura y en el sistema, pues tenemos que prepararnos para incidir también en esos términos, ¿no? Decíamos hace rato porque hemos pasado ciertas dificultades y hemos tenido posiciones en el área que tenemos y eso a veces crea puntos de vista diferentes y desacuerdos y esos a veces van desgastando y a veces tenemos que delimitar bien desde dónde vamos a construir y llegamos a esta conclusión también, ¿no? Desde actuar en lo local pero pensar de manera global las problemáticas, ¿no? Al tema de la violencia sistemática, de también pues la corrupción, que No es el la sistema es esperanza. corrupto y corruptor. Y si no eres corrupto, se encarga de asegurarte sentir que eres muy tonto, ¿no? Y que eres muy ingenuo porque tú no caes en eso. Entonces, si el problema es en esa escala, tenemos que organizarnos en esa escala. Y hay mucho que hacer. O sea, yo la verdad me da mucho gusto escuchar aquí a los compañeros, porque además de ser mis compañeros, son mis amigos, ¿no? Y eso es algo que hay que seguir fomentando. El hecho de que todas estas frases que dominan, ¿no? Porque las podríamos decir ahorita aquí, pero ya las conocemos. Hay que buscar cómo las revertimos, porque en redes podemos ver a alguien muy feliz, ¿no? Muy contento, con muchos likes y está pasando una depresión. En los últimos años, 2 amigos nuestros se suicidaron. Y es algo que, o sea, tiene caso seguir luchando por los jóvenes que están a lo mejor intentando imaginar otro mundo, aunque el mundo que viven y se enfrentan es duro, ¿no? Es a veces muy crudo y no les gusta. Pero sí tenemos que asegurarnos de construir ese otro mundo posible, pero luchando desde nuestra comunidad, desde nuestro territorio y sentir esa dicha, ¿no? De que las redes, la mercadotecnia no nos haga sentir vergüenza por nuestro origen, por nuestra Por lo que somos. orientación sexual, por nuestra situación donde vivimos, o sea, que nos sintamos dignos y de construir una vida digna, ¿no? Un buen vivir, dicen los compañeros de Latinoamérica. Para ti, mi buen Luis, también te veo muy Pues- animado. Pues como dice Rafa, ¿no? Yo creo que este espacio, como muchos más en Ecatepec y en todo el estado, funcionan y deben de funcionar de una manera para también prevención, porque podemos hablar de los problemas sociales que tenemos los jóvenes, ¿no? Como por ejemplo ahorita hablamos de la drogadicción y... ¿Eh? No, nada en personal. Él está hablando. Ni ¿A nombres ni qué te apodos. hablemos, Charlie? Pero estos espacios se pueden ocupar para prevenir, ¿no? No nada más para decir, hay un problema y hay que buscarle la solución, sino antes de buscar una prevención. Por ejemplo, hablaba de la batucada. La batucada podría ser una cuestión de, pues vamos a hacer música para llegar a un evento o algo, pero también puede funcionar para darle un instrumento ya que no llegue alguna droga o alguna arma Estrés. a una persona. Entonces puede tener una función. Todas estas actividades que también llevamos aquí son para eso. Tienen un trasfondo más allá. Porque tú lo decías, ¿no? Pues en campo, en territorio, escuchamos, nada más vienen cuando hay elección Cuando quieras. y cuando quieren algo y ahora qué, ¿por qué vamos a votar? Y tenemos que ser un proyecto en el cual no nos veamos como números, que nos veamos como seres humanos, ¿no? Y que realmente tengamos esa importancia. Porque a fin de cuentas, como lo decía, somos amigos y estamos en conjunto como en un proyecto. Y creo que eso es una cuestión, ser empáticos con los demás, hacer unidad, empezar a buscar que a él le vaya bien. Dicen por ahí, es un logan por ahí, que el sol sale para todos y eso es una realidad, ¿no? Aunque no vaya por aquí, pero creo que es una realidad, no tenemos que estar peleando unos contra otros porque necesitamos ver un proyecto más allá de nuestras manos
Al Y- final es el proyecto de nación. El proyecto alternativo de nación, ¿no? Y que muchos jóvenes estamos involucrados en ellos. Decía Rafa, sí, han fallecido lamentablemente compañeros que estuvieron en la lucha, amigos, y creo que tener esa empatía por buscar que no siga esta cuestión, ¿no? De que a lo mejor hasta las cuestiones de la sociedad, como decía el compañero Tavares, hablamos de libertad y no hay libertad en los jóvenes. Tenemos muy pocos espacios donde poder incidir, donde poder estar, ¿no? Donde poderse sentir incluidos. Pero nosotros mismos debemos de generarlos. Nosotros mismos creo que debemos de empezar por ejemplo, este espacio que estás haciendo creo que va a funcionar, o sea, funciona pues de comunicación para saber que no solamente es el nodo de jardines, de conciencias en revolución, sino hay más espacios donde poder estar, donde poder contemplar a la juventud y a los demás espacios, a los demás sectores que hasta el mismo presidente ha tenido en cuenta en el 2018 al 2024, que son los sectores olvidados, ¿no? Y pues yo creo que vamos por un buen camino, que estamos en el lado correcto de la historia. Eso Venga. es todo, eso es todo. Pues, camaradas, yo les agradezco mucho, la verdad es de que siento que fue muy fructífera esta conversación, salieron temas muy muy buenos, de los cuales pues todavía podríamos incluso alargar debate, porque está muy muy buena la plática. Ya en otra ocasión tendremos la oportunidad. Ahorita pues ya les agradezco porque ya nos quedamos sin tiempo, si no fuera por las cámaras les seguíamos. Muchas gracias carnales. ¿Ya estuvo? A tiempo, ¿eh? Muy bien, Bueno, 2-1 perfecto. y ya, ahí va. Bien, Muchas gracias, jefe.